Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Michelle Carreño el día de hoy en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que, Michelle, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, perdón por el ruido que se escucha de fondo. En verdad es un placer estar aquí un día más en el cual podemos seguir hablando de esos principios bíblicos para el individuo, para la familia y para toda una nación. Y realmente es un alivio saber que no hablamos ideas que escuchamos por allí de algún predicador o de algún entusiasta, sino que realmente son ideas que creemos, que hemos estudiado y hemos podido ver dentro de la verdad completa que se encuentra dentro de la palabra de Dios. Y es por eso que venimos con un tema que ya trazamos el día lunes, pero queremos seguir continuando y abundando aún más profundo dentro del mismo, y es el porqué del gobierno, la razón de ser del gobierno, tanto en la esfera civil, como también podríamos hablar dentro de la esfera de la familia, de las iglesias incluso, e obviamente del individuo. Es por eso que en una presentación, como siempre, creo que la mejor manera para poder enseñar estos temas realmente es poder hacerlo didáctico. Pero antes de comenzar, bueno, yo en estos días he estado profundizando mucho en cuanto a algunos predicadores de teología reformada que me parecen muy, muy interesantes. Y uno de ellos es Jonathan Murcia, y él dice que mientras algunos buscan errores en la Biblia y engaños en las traducciones, un hombre sincero con una Biblia abierta sin duda encontrará muy rápido lo que está mal consigo mismo. Y creo que eso es lo que venimos a hacer aquí dentro del programa. Venimos a poder abrir la Biblia y no encontrar errores en que, ay, Pablo dice esto y luego Santiago dice tal cosa, sino poder realmente encontrar el error que está en nosotros, que no podemos someternos a esta palabra y pues obviamente encontrar la gracia de parte de Dios para someternos en cada área de nuestras vidas, incluido el gobierno. Es por eso que es tan importante que podamos educarnos y estudiar a profundidad estos temas para saber qué opina Dios con respecto a esto y yo adaptarme a lo que opina Dios y no intentar que Dios se adopte a lo que yo pienso, a lo que me enseñaron en el colegio, a lo que yo vi, a lo que yo he experimentado. Bueno, por aquí estaba la frasecita, pero recordemos, lo que vimos el lunes pasado fue que el gobierno es aquel encargado de proteger la vida, la libertad y las posesiones de cada hombre. Y esto lo hace mediante la ejecución, disculpen, de leyes. Esto lo vimos, bueno, más que todo con John Locke, que es uno de los primeros pensadores que recopiló estas ideas completamente bíblicas, que también escuchó y que compartió con Montesquieu y tantos otros, acerca de los límites que debe tener un gobierno. Y estos límites es que tienen un poder que se basa en las leyes penalizadas. Bueno, también el lunes pasado pudimos ver o hablar por encima de que el principio de todo tipo de gobierno, no solamente de el gobierno civil, que tal vez es el más conocido, sino también del gobierno en familia, en la iglesia, que son tipos de gobierno que están, pero tal vez no son objeto de estudio, es que la autoridad regida por la ley de Dios y la obediencia racional a dicha autoridad son la base de todo tipo de gobierno. Es por eso que es tan importante que podamos ver y analizar si realmente conozco la ley de Dios, porque incluso en mi vida, bueno, tanto como maestro, ya que
continuamos enseñando a personas, así no tengamos un título de pedagogía o así tampoco tengamos la mayor experiencia de la vida, podemos enseñar a personas con cada acto de nuestras vidas. Y lo importante aquí es que esa forma de enseñar tenga un tipo de gobierno que vaya conforme a la ley de Dios. Y también que la respuesta a la ley de Dios siempre debe estar regida por una obediencia racional. Es por lo tanto que podemos deducir que en la Biblia Dios no nos habla de, bueno, si yo digo que tal cosa, eh, perdón, si alguien en el gobierno dice que tal cosa está bien y aunque la ley de Dios diga que está mal y aunque la razón diga que está mal, no me importa yo a seguirlo, pues sabemos que eso es manipulación. Pero lo que Dios nos llama y nos invita es a que podamos razonar. Y esto aplica pues para cada ámbito. Y también es curioso eh, porque justamente el gobierno actual lo que intenta es esto. Y está la ley de Dios, está una autoridad regida por él, pero el gobierno intenta sobrepasar y decir, no, es que lo que pasa es que yo soy aún mejor que Dios, yo tengo más equidad para todos, eso que dice la Biblia es demasiado injusto, yo tengo mucha más justicia social. Intentan cambiar lo que es razonable, lo que cabe dentro de unas leyes, cabe dentro de un pensamiento lógico, por aquello que emocionalmente parece lo mejor, emocionalmente parece lo más atrayente. También es importante que podamos definir esas palabras de gobierno y de civil, ya que en el programa pasado la verdad es que nos faltó hacer eso con Molly, que por cierto, el señor Molina ahorita mismo está en Guatemala, está, como ya lo sabemos, pues allá tiene mucho agite y ahorita mismo está con unas cosas personales, pero aún así pues aquí seguimos. Entonces, volviendo al tema, el gobierno, según el diccionario Noah Webster, que como ya hemos hablado un montón de veces aquí dentro del programa, es nada más que un diccionario de un hombre que realmente se sentó con su Biblia y empezó a examinar cada término y empezó a definirlo de una manera bíblica. Y lo que este hombre tan sabio, quien tuvo la revelación de Dios, dijo acerca del gobierno, es que es el ejercicio de la autoridad. Autoridad que, como sabemos, viene de parte de Dios. Es la dirección y restricción ejercida sobre las acciones de los hombres en comunidades, sociedades o estados. También es la administración de los asuntos públicos, según la Constitución, las leyes y los usos establecidos. Entonces, es importante ver cómo dentro de esta definición cabe que hay una dirección, pero también hay una restricción. Y eso podríamos hablarlo en cuanto a la dirección es cuando yo te mando a hacer algo, te dirijo a, mira, yo, por ejemplo, no robes, esta es la dirección que yo te doy. Pero cuando robas, debe haber una restricción si robaste y esa restricción, pues dice la Biblia que debe ser restituir, pero obviamente esas restricciones o penas, según Noah Webster, deben ir orientadas conforme a una constitución, a unas leyes y a unos usos establecidos. Es por eso que podemos decir que el gobierno, como lo conocemos, no es todopoderoso, sino que son instituciones a las cuales Dios, y bueno, también nosotros como sociedad, les damos un poder, pero este poder está completamente limitado a una constitución. Y a su vez, esta constitución debe estar completamente limitada por la ley de Dios, que es aquella que ha funcionado para todos los pueblos, que ha funcionado para todas las épocas y que pues seguirá funcionando. También en cuanto a civil, que es el segundo término que acompaña a gobierno, dice que es relativo a la comunidad o a la política. Y también que es el gobierno de los ciudadanos y súbditos de un Estado. Bueno, ya en este momento no hablaríamos de súbditos, sino que hablaríamos de ciudadanos. Y es importante también reconocer que aquel gobierno civil va aplicado a comunidades y estas comunidades son comunidades específicas con necesidades específicas. Es por eso también que es muy importante considerar que si el gobierno es civil, debe tener en cuenta primero a qué comunidad va dirigido. Bueno, aquí tenía algunas preguntas que podemos hacernos después. La verdad es que esas preguntas iban dirigidas más a una entrevista,
pero por X o Y motivo hicimos más una clase, pero está bien, después se puede reflexionar más en esas preguntas. Lo siguiente de lo que quería hablar es de estas 4 fases, aunque yo no le llamo fase, yo le llamo como un embudo. Y este embudo tiene una abajo y una arriba, que va de lo más pequeño o lo más fundamental, la semilla, a lo más grande. Y ese más grande es lo que más se ve. Y obviamente debemos decir que vamos del gobierno interno, de aquella parte más pequeña del embudo, al gobierno externo, aquella parte más grande que, como me lo decía antes, es la parte más notable. Entonces, hablamos de que todo este embudo, o bueno, todo este gobierno interno o la semilla de las naciones son los individuos. Y cuando hablamos de individuos, también debemos aplicar el término de gobierno. Y es por eso que es tan importante que entendamos que el gobierno no solamente puede ser civil, sino que aquel gobierno civil es como la parte más grande o lo más exterior de un gobierno que debe comenzar en los individuos que hacen parte de la comunidad que vive ese gobierno civil. En cuanto al gobierno que debe tener un individuo, decimos que debe ser un autogobierno. Y además, como cristianos, decimos que es un autogobierno cristiano. ¿Y qué significa esto, autogobierno cristiano? No es más que conocer la ley de Dios y en Jesús aplicarla a mi vida. Eh, bueno, este material que vemos aquí en pantalla es como un mini resumen que hice un poco más didáctico de unas clases que vemos dentro de la Escuela de Maestros para las Naciones, que por cierto está 100% recomendada. Lo hacemos dentro de Juventud con la Misión y nuestra misión, vaya la redundancia, es poder llevarnos a conocer cómo es que una nación puede cambiar. Así que una nación puede cambiar cuando un individuo ama a Dios y por eso se autogobierna. Y eso significa que esta persona vive en relación con los principios bíblicos y que los aplica en cada aspecto de su vida. Es por eso que la imagen que representa este hecho es una personita como con muchas flechas, porque lo que quiero representar aquí es que no es que el individuo se rija porque hay un día despertó y dijo, uy, hoy como que creo que el matrimonio entre hombre y mujer es lo mejor del mundo, entonces hoy voy a aplicar esto. Pero mañana se despierta y mañana crea otra cosa, sino que el autogobierno realmente pasa, pero es por una ley externa que viene a ser parte del individuo. Entonces es interesante también que si podemos ver la historia, pues podemos ver que la primera vez en la que fue entregada la ley fue entregada directamente al pueblo de Israel. Sin embargo, como podemos leer dentro de casi todo el Antiguo Testamento, bueno, podemos también seguir viendo aún ahora, es como el pueblo de Israel se le dificultaba seguir esta ley, se le dificultaba autogobernarse, se le dificultaba seguir este gobierno regido por unas leyes. Y podríamos echarle la culpa a que no, es que la ley eran demasiadas, eran 6.000, que había muchas cosas que no podían comer, que había muchas cosas que no podían tocar. Pero realmente, si escuchamos a Pablo, Pablo nos dice que la ley no era el problema, porque la ley era santa, la ley era perfecta, la ley era pensada para que cada israelita, hablando de ese ejemplo, pudiera cumplir su propósito en la vida, pudiera disfrutar de una vida saludable, de una vida regida por el respeto, por el orden, pero el problema estaba dentro del individuo y aún ahora el problema está dentro del individuo y su dificultad para someterse a la ley de Dios. Pero si somos cristianos creo que ya podemos olvidarnos de esa dificultad, ya que Él nos prometió que a través de su Espíritu Santo pues podríamos autogobernarnos en nuestras vidas. Y tampoco olvidemos que estas leyes que Dios manda son lógicas y racionales. Por lo tanto, están abiertas a que cualquier persona, en su uso y medida de la razón, pueda ejercerlas. También decimos
que si un individuo se controla a sí mismo, si un individuo se autogobierna conforme a esta ley de Dios, mediante la fuerza del espíritu, obviamente, pero también mediante el uso de la razón, puede alcanzar un gobierno dentro del hogar. Y dentro del hogar vemos que este gobierno se ejerce por el amor a la familia y el gobierno en ella. Por cierto, algo que no comenté es que cada uno de los tipos de gobierno que vamos a ver dentro de las 4 instituciones que tenemos acá son primeramente regidas por el amor. Y este amor no es como el romántico de novela, sino que es un amor que se refiere a aquellos valores. No sé si eh, podríamos pensar en el árbol de los valores, que yo sé que vimos hace un tiempo, pero el árbol de los valores habla de que las acciones que son como el fruto o las manzanas del árbol son aquello que parte primeramente de un tronco. Y este tronco y las raíces son aquellas creencias y lo que yo más valoro y lo que yo considero como correcto y lo que yo considero como perfecto y lo que yo en última instancia amo. Por eso es que decimos que en el individuo todas estas raíces son el amor a Dios. Pero dentro del hogar, esas raíces, para que haya un fruto, es el amor por la familia y también el amor y el entendimiento de que dentro de esta familia debe haber unos roles. Y eso tiene como consecuencia la educación correcta de los hijos. Yo creo que cuando vamos a hablar de hogar, pues es un tema bastante extenso en cuanto al gobierno, pero creo que todo parte cuando vemos los roles que Dios le dio a cada uno dentro del hogar, tanto al padre, que le dijo que sería sacerdote de la familia, así que lo puso por encima, en la cabeza del hogar, como a la madre, que Dios le dijo que sería aquella administradora, aquella mujer virtuosa que estaría junto a su esposo educando a sus hijos. Entonces podemos ver cómo tanto padre como madre tienen roles específicos que no pueden ser cumplidos por una sola persona ni tampoco por un solo sexo, sino que deben ser cumplidos conforme a el diseño, que es aquel hombre que sea sacerdote y aquella mujer que pueda someterse, pero también que pueda llevar a cabo pues la educación de los hijos. Después decimos que cuando hay hogares que aman la familia, que entienden que dentro de la familia hay roles, que entienden que esos roles deben ser respetados, y cuando se produce una educación de los hijos dentro del hogar, es que podemos hablar de unas iglesias locales edificadas y enriquecidas. Dentro de la iglesia local, la semilla o el porqué es el amor por el hermano y el liderazgo de la iglesia. Y es interesante también cómo estas dos palabras, o bueno, esta frase de amor por el hermano y liderazgo de la iglesia, es algo de lo cual hablan casi todas las cartas del Nuevo Testamento, porque en casi todas, bueno, al menos las de Pablo, Pablo está diciendo una y otra vez, lo que yo deseo es que la iglesia se edifique, lo que yo deseo es que la iglesia crezca, y lo que yo deseo es presentar una novia santa, pura y perfecta para Cristo. Y esto solamente es posible cuando amamos a nuestro hermano y por otro lado también cuando amamos el liderazgo que debe haber dentro de una iglesia. Y cuando hablo de liderazgo, no hablo solamente de las personas que están en liderazgo, aunque también, pero sí que amemos la idea de que Cristo instituyó una forma de gobierno para la iglesia, que amemos la idea de que haya orden dentro de la iglesia, que amemos la idea de que la iglesia sea gobernada primeramente por Dios, pero que también esté sometida completamente a la palabra y obviamente a aquellos que la viven. Vemos que en un sentido externo podemos ver que una iglesia local ama a su hermano y ama al liderazgo, cuando en ella podemos ver el evangelismo y la participación, que como podemos saber es aquella misión que Dios le entregó precisamente a la iglesia. La iglesia es la encargada de construir el carácter, pero también de llevar las buenas nuevas a todos los hombres. Esto mediante acciones, pero también mediante la palabra y la predicación de la misma. Por último, cuando tenemos iglesias locales fuertes, hogares fuertes e individuos autogobernados,
Podemos hablar de una comunidad local que pueda estar sujetada a la ley de Dios, y eso significa al amor unos por otros, a la protección, a la seguridad y al respeto. Dentro de una comunidad local decimos que todo parte de un amor por el vecindario y el gobierno local. Y cuando hablamos de amor por el vecindario no hablamos de, bueno, yo amo estas casas que están aquí al lado porque tienen arquitectura muy hermosa, porque están pintadas muy lindas, porque el pasto es muy fino y muy verde, sino que hablamos de un amor por las personas que viven dentro de ese vecindario. Amamos de un amor por el orden que se vive dentro de este vecindario. Amamos de un amor que entiende que yo no voy por aquí, por la vida, botando basura a las calles, porque yo amo el lugar después en el que Dios me ha puesto. Y podemos ver que el fruto externo, lo que podemos ver cuando hay amor en una comunidad local, es que ésta puede educarse, votar y tomar la voz. Que dentro de la Escuela de Maestros para las Naciones, siempre decimos que la forma de gobierno de Dios son repúblicas, y esas repúblicas deben incluir comunidades locales que puedan tomar decisiones, que puedan levantar líderes que sepan qué está pasando dentro de la localidad y tomar la voz y votar, y también entendiendo que tal vez un presidente que esté en el centro del país, que esté, bueno, en este caso en Bogotá, no va a entender con la profundidad las necesidades que hay dentro de cada región, pero en cambio, dentro de una república, lo que se busca es incentivar más esto, que haya comunidades locales que puedan levantar la voz y así mismo ser escuchadas. Y bueno, aquí hablamos un poco de la forma cristiana de gobierno, que como lo decía antes, habla por un principio, perdón, habla de un principio de representación, y justamente ahorita se me está yendo la voz, pero está bien, continuamos. Dice que en Deuteronomios 1:13, Dios manda a escoger de entre las tribus de los hombres de Israel hombres sabios, entendidos y expertos. Y dice Dios que Él los nombrará como jefes sobre Israel. Es importante ver cómo lo que Dios deseaba para su pueblo en ese momento no era que todo estuviera bajo los hombros, sobre los hombros de Moisés, y que cada pequeña cosa tuviera que ir a Moisés, y que cada hombre dentro de Israel necesitara a Moisés para resolver sus problemas o para saber qué decía la ley, sino que lo que Dios deseaba es que su espíritu, y también lo que Moisés deseaba, es que el espíritu de Dios pudiera estar dentro de varones sabios, entendidos y expertos, que pudieran ser jefes dentro de las tribus, que pudieran ser jefes dentro de pequeñas localidades. Es por eso que decimos y hablamos de que el gobierno local es uno de los principios que Dios ha demandado para el gobierno. También hablamos de que una forma cristiana de gobierno debe incluir una separación de poderes. Sabemos que Dios dentro de su ser tiene todos los poderes. Ese es un versículo de Isaías que la verdad en este momento no recuerdo muy bien, pero dice que Dios mismo es juez, que Él también legisla, y pues que también Él mismo es quien somete el castigo, así que Él tiene todos los poderes concentrados en su ser. Pero esto no es aplicable para un gobierno humano, ya que como humanos pues conocemos todos que somos pecadores, y que cuando todo un humano tiene demasiado poder, puede llegar a olvidarse de sus responsabilidades o la motivación inicial y empezar a corromperse. Es por eso que Dios es sabio al instituir que una nación debe estar con sus poderes completamente separados. Y un ejemplo de esto podríamos verlo dentro de Suiza, en la cual es muy interesante cómo cada cantón, bueno, cada localidad del país está dividida y cada poder está en un cantón específico. Es importante como ni siquiera es que hayan poderes divididos, pero todos estén dentro de una sola ciudad, sino que hay poderes divididos y están en diferentes partes del país, que por cierto son partes súper separadas, para que no haya cabida para la corrupción, para que incluso en términos físicos todo esté descentralizado. Un tercer principio de la forma cristiana de gobierno es la forma dual de gobierno,
Y creo que esta va a ser mucho más fácil de entender porque está uno de los mandamientos más conocidos por los cristianos y es Mateo 22, que dice, bueno, los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando hablamos de forma dual de gobierno, hablamos de dos formas. Entonces ya vimos la primera, que es el amor al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todo el cuerpo. Y a partir de esta forma de gobierno, parte la segunda forma, y es cuando Jesús dice, este es el primero y grande mandamiento, pero el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos parten de nuevo del amor. Así que creo que cuando hablábamos en la diapositiva anterior de que todo parte de amor y luego se refleja en lo externo, no estamos tan desviados, sino que pues incluso Jesús hablaba de esto. Bueno, también entendiendo un poco acerca de la forma cristiana de gobierno, podemos entender que está delimitada por específicamente dos funciones grandes, que son, bueno, están explicadas en Romanos 13, y son vengador para castigar al que hace lo malo, y esto mediante leyes. Dice en un estudio que encontré súper interesante de Enduring War, que es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función de servicio en el plan de Dios, de contener las tendencias pecaminosas del hombre. Cuando un gobierno falla en hacer esto consistentemente, se abre a sí mismo el juicio y la corrección de Dios. Eso es interesante, ya que vemos que, bueno, al menos dentro de las palabras tan sabias del teólogo que escribió pues, esas reflexiones dentro de Enduring War, que el gobierno esté instituido para vengar al que hace lo malo, y esto solamente para cumplir con esa función de servir a Dios, de ser ministros de Dios. Y ministro no es otra cosa que un trabajador de Dios que cumple su voluntad. También dice que el gobierno no en vano lleva la espada. Y encontré también que la espada es una referencia al castigo capital que se daba dentro del Imperio Romano. Entonces aquí Pablo estaba hablando de la inspiración del Espíritu Santo, que no duda de que el Estado tiene una autoridad legítima para ejecutar a los criminales. Entonces aquí hablamos de nuevo de leyes con penas. Incluso estas penas pueden ser hasta la pena máxima. También es interesante que, como hablábamos al inicio, pues el gobierno es aplicable a cada cosa en nuestras vidas, pero también la forma en la que yo me educo, la actividad que yo creo y las cosas en las cuales he sido fundamentado o mi cosmovisión en el mundo va a resultar una forma de gobierno. Y cuando mis ideas, cuando mi filosofía se mezclan con la filosofía y la cosmovisión de otras personas y todas estamos educadas con las mismas leyes, pues vamos a crear una forma de gobierno civil resultante de estas ideas. Así que podríamos ver, por ejemplo, la anarquía, la individualidad y la tiranía, que son tres ideas bastante separadas la una de la otra. Podríamos empezar diciendo que la anarquía es aquella libertad extrema o un individualismo extremo en el cual no hay Dios. También que dentro de la anarquía el hombre está centrado en sí mismo y hace solamente su voluntad. Esto podemos verlo en cuanto al superhombre que se planteó en algún momento de la historia de la humanidad, y es el hecho de, bueno, él hace lo que quiere, él se autogobierna pero bajo sus propias leyes, y esto es anarquía. Dice también que la anarquía es un sin ley en el cual cada uno puede inventar su ley o decir qué es bueno y qué es malo. Creo que esto no es tan alejado de nosotros, porque aún ahora vemos muchas tendencias, muchas ideologías que parten de esto. La anarquía de creer que cada uno puede inventar su propia ley, que cada uno puede creer su propia verdad, que cada uno puede tener su propia constitución. Y también vemos que esta forma de gobierno de anarquía o de vivir sin ley, en una libertad extrema, que al final de libertad no tiene nada, termina en una forma de gobierno de democracia, en la cual, bueno, aquí de democracia hablamos de
una en la cual se cree que el pueblo tiene la razón aun cuando esté equivocado. También cuando vemos la tiranía, podemos decir que está completamente alejada de la anarquía, pero aún así parte de una misma idea, y es la idea de yo soy mejor que Dios, entonces yo puedo pensar una forma de gobierno mejor que la de Dios. La tiranía parte de un orden sin libertad y de un individualismo extremo, de nuevo, en el cual hay un rey que está centrado en sí mismo y en el cual se hace solo la voluntad de aquel rey. En la tiranía todo se hace como él dice, o si no, hay una restricción. En la tiranía se está atado, se está lleno de leyes que no se entienden y se está lleno de una dictatorial. También se dice que el individuo dentro de la tiranía es de valor solo si es parte del Estado. Y también decimos que la tiranía, o de ella, parte el socialismo, que es la centralización del poder en manos de unos pocos. Y esta forma de gobierno que resulta la tiranía no es otra que desde una burocracia hasta una dictadura. Es interesante ver cómo estas ideas aún pueden estar combinadas dentro de las naciones, en el cómo muchas veces ellos desean someterse solamente a una persona que les dice como, ay, vean, esto es lo mejor y yo sí voy a gobernar bien y yo sí voy a prometerles la justicia social y yo sí voy a prometerles todo lo bueno, solamente sométase a mí y ya, obedézcame y ya, todo va a ser mágico y todo va a resultar súper bien. Y vemos dentro de la aplicación histórica que esto es posible. Por otro lado, vamos a hablar del centro de la columna, que es la individualidad. Y decimos que la individualidad, pues es la idea de Dios para el hombre. Esta individualidad debe ser cristiana y parte de un balance entre la libertad y el orden, que por cierto son las dos palabras que están dentro de nuestro mismo escudo, así que creo que es muy importante que podamos entender estos dos conceptos y el cómo se aplican en nuestras vidas. Dicen que la libertad y el orden se refleja en que el hombre está centrado en Cristo y es que hace solamente su voluntad. También habla de una autoridad, pero una autoridad bajo una responsabilidad, una autoridad con límites. Habla también de que la individualidad debe incluir un autogobierno cristiano con reglas por consentimiento. Así que aquí no hablamos solamente de reglas que no pueden pensarse o que son súper emocionales, sino que son reglas que van ligadas a lo que puede ser pensado, a lo que se estudia, es aplicable, es bueno y es correcto. Y por último, pues la forma que parte de esto es la República Constitucional o Federal Cristiana. Bueno, el tiempo está pasando muy rápido, pero aún así yo creo que podemos quedarnos con este cuadro de las tres ideas que son fundamentales y el cómo esta doble tiranía y anarquía al final parte de una misma cosa, y es que parten de que el hombre puede ser mejor que Dios. Así como el pueblo de Israel, cuando rogaba por un rey, ellos y Samuel les responde que esto no es lo correcto, que esto no es el plan de Dios, que un rey va a empezar a cobrar impuestos que lo van a saturar, que un rey va a empezar a ejercer su gobierno tirano sobre ellos. El pueblo de Israel aún así decía, no, nosotros queremos porque otras naciones lo tienen, porque hemos visto que funciona, y eran engañados por sí mismos y por su egoísmo al final. Entonces la invitación ahorita es justamente eso, que podamos dejar de pensar de esta forma tan humana, de que yo puedo tener la razón, de que yo sé que está bien y que está mal, de que yo vi tal cosa dentro de tal nación y creo que esto es lo mejor para la nuestra, que yo veo el socialismo dentro de Suiza, y, bueno, dentro de Suiza es un mal ejemplo, que yo veo el socialismo dentro de muchas naciones europeas y que funcionó, y que podamos empezar a ver qué es lo que realmente Dios quiere para las naciones. Y pues también que comprendamos que cada deseo de Dios, cada diseño que Él planteó, no es que tengamos que pensarlo y a ver qué nos inventamos, sino que ya fue escrito. Así que no nos preguntemos qué pensaría Dios de tal cosa, sino que vayamos a la Biblia e investiguemos qué es lo que Dios realmente desea de nosotros y del gobierno. Y bueno, eso es
todo por el día de hoy. Yo sé que fue un programa un poco diferente, ya que pues Molly no pudo estar y teníamos un invitado, pero pues lamentablemente no está aquí. Aún así, yo creo que es un placer poder aprender. Para mí fue un placer repasar estos temas y yo creo que también es una bendición poder compartirlos. Así que bendiciones del Altísimo, bendiciones.